Dios te continúe bendiciendo. Es un placer estar aquí ante usted a través de este medio para llevarle hasta su hogar una palabra de Dios para que sea de bendición. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, hay una historia muy interesante que he titulado que Cristo no vino a presionarte, sino que vino a ofrecerte salvación. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Señor. Él no viene a presionar a nadie. Él ofrece el plan de salvación, ofrece la salvación, pero no presiona a nadie porque Él respeta el libre albedrío. Pues en este caso se acercó un joven y le hizo una pregunta. Le dijo así: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven estaba interesado en la vida eterna, estaba interesado en los asuntos espirituales y vino a Jesús. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Se notó que el joven había venido a buscar otra cosa, al maestro, al rabino, a la humanidad. Pero Jesús le dijo que no había ninguno bueno, sino solamente Dios. Mas si quieres entrar en la vida, Jesús le contesta con educación, con amor hacia aquel joven. Le dijo: guarde los mandamientos. No era que por guardar mandamientos era salvo, pero Jesús quería llevarlo a un plano mayor para poder explicarle un asunto más interesante. Bueno, él le dice: ¿cuáles? Y le dice el Señor: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio o mentiras, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, viera qué curioso. El joven le dice: mire, fíjate que todo esto lo he guardado desde mi juventud, le dice en el versículo 20. ¿Qué más me falta? Me da gozo esto porque de veras que el joven pensaba que haciendo cosas se podía llegar a la vida eterna. Y le hace una pregunta a Jesús interesante. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, es decir, desde niño. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dice: si quieres ser perfecto, entonces anda, vende todo lo que tienes. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¡Wow! ¡Qué manera! ¿Ah? Este joven era rico, era un muchacho, era un hombre adinerado, un joven adinerado, había tenido una buena fortuna, tenía una buena fortuna, había heredado una buena fortuna de sus padres. Gozaba de bienes, de abundancia, posiblemente de ganados, de tierras, de casas, de dinero, de tesoros. Nada le faltaba. Pensaba que estaba bien tanto en lo material como en lo espiritual, porque guardaba mandamientos. ¿Qué más me falta? Como quien dice, dígamelo. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí se mencionó esta palabra donde Jesús le dice a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Que es más fácil entrar, dice, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, el asunto aquí es que el joven viene buscando una respuesta. Tenía de todo, pero había un vacío en su alma todavía. Había un vacío en su ser que no podía ser llenado con todo lo que hacía y con todo lo que tenía. Como todo ser humano en la tierra, los vivientes, que tiene vacío del alma. Y Jesús saca a relucir algo más. El problema del joven rico era que él tenía un Dios llamado dinero, un Dios llamado posesiones. Y cuando trata de tener una respuesta divina, se entristece porque no estaba dispuesto a renunciar a ese Dios que había en su corazón, que eran las riquezas. Bueno, tal vez otros no tengan riquezas, pero tienen dioses como el pecado. Tienen dioses con ataduras, tienen dioses ahí, ¿verdad?, acumulados, guardados, de los cuales no van a renunciar. Dios aquí respeta el libre albedrío del joven y le dice: tu problema es que has hecho de tus riquezas un Dios, y si quieres la vida eterna, tienes que soltarte, tienes que despegarte de ese Dios.
Tienes que despegarte de ese ídolo, de aquello que te ata en la tierra, creyendo que si no lo tienes vas a fracasar. Vende todo esto. Él guardaba los mandamientos, sí, pero había olvidado a los pobres. Había olvidado a los que menos tienen. Tenía riquezas, pero no las compartía. No se dice que era mezquino y avaro, simplemente no estaba cumpliendo el mandamiento alado de amar a Dios y al prójimo. Y cuando él se ve confrontado con esta situación, se da cuenta de veras, él no está dispuesto a renunciar a ese Dios. No desea hacerlo, porque él ama lo que tiene. Y cuando Dios le ofrece la salvación diciéndole que para seguirlo a él hay que soltarse de cosas terrenales, no amarrarse a ellas. No es que es malo tener cosas, no es que es malo ser rico, no es que es malo pues tener bienes. No es eso el caso aquí. El problema es cuando eso es un Dios que me atrasa la vida eterna. Y no solamente la riqueza, pueden haber otras cosas. El pecado, por ejemplo, las ataduras, otras actitudes, otros estilos de vida que no van de acuerdo a la palabra de Dios, que impiden que entremos al reino de Dios. Así que Dios no viene a presionarte, viene a ofrecerte la salvación. El ser humano es libre de escoger entre el bien y el mal, es libre de escoger entre la salvación y la perdición. Pero el Señor ofrece la vida eterna para que tú vivas, pero tú decides escoger. Y hoy Él te hace te hace pensar, te hace hacer que decidas escoger la vida eterna. Él se la ofrece, es de gratis, no tienes que pagar nada, pero si hay cosas que tienes que soltarte, tienes que arrepentirte, tienes que soltarte, tienes que dejarla volar para venir a Cristo. Que estés mejor cada día, que Dios te continúe bendiciendo.